Saludo con gusto en esta mesa al doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Gracias, doctor, con el gusto de saludarte. Y en un momento queremos sumar también a Jesús Rodríguez Ambrís, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Por lo pronto me arranco contigo, Julio, doctor Julio. Dame tu opinión en medio de esto. ¿Qué observas para este 2026, teniendo en cuenta una economía que está asediada por productos chinos, asiáticos, por supuesto, pero en medio de esto, pues también el tema Venezuela, que sacude el inicio de este 2026? Tu impresión, doctor, bienvenido nuevamente. Gabriel, es un placer saludarte a ti, a tu importante auditorio, desearles un excelente año 2026. Vale la pena reflexionar sobre el contexto económico, financiero, la política hacendaria, la política de persecución fiscal, los programas sociales, que es una política social muy ambiciosa, muy irresponsable, mal planeada financieramente, muy bien diseñada política y electoralmente. No cabe duda que el gobierno de la Cuarta Destrucción del país ha tomado acciones determinantes para comprometer las finanzas públicas del Estado, no ha fomentado la inversión de capital productivo nacional y mucho menos extranjero. Las reformas constitucionales a la ley de amparo, las reformas al Poder Judicial y las reformas en materia laboral nos han restado competitividad y productividad. Esto es algo alarmante, Gabriel, amable auditorio, porque el país no representa un destino, una fuente segura de inversión. No representa un país que garantice productividad y competitividad. De ahí que varias empresas y varios proyectos se han cancelado o han diferido su fecha de inicio, de proyección de proyectos productivos. Esto ha generado desempleo y ha desencadenado una caída significativa en las contribuciones, en el pago de impuestos, en las contribuciones de seguridad social. Y bueno, pues las ocurrencias o las estrategias de Morena siguen siendo proteger a la delincuencia, simular que combaten y previenen a los cárteles, cuando en la realidad vemos que la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada, la violencia, la corrupción y la impunidad siguen creciendo y siguen siendo un factor de desconfianza y sobre todo de incertidumbre para el capital nacional extranjero, Gabriel. Bien, le doy la bienvenida a Jesús Rodríguez Ambrís, quien se suma a la mesa. Doctor Jesús, te sumamos a esta mesa. ¿Tu impresión para este arranque del 2026? Comentábamos sobre el tema de la invasión de los productos asiáticos. No sé cómo quedaría ahora esta marea asiática de productos, en su gran mayoría son commodities, son muchos productos del dumping. No sé cómo quedaría con todo esto de Venezuela, con toda esta situación por la que está pasando Venezuela. ¿De qué manera impacta en términos económico-políticos? Y pongo ese tema también para ti en un momento, doctor Julio, pero voy contigo, Jesús. Adelante, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Pues mira, son temas que, también el gobierno federal lo está viendo, ¿no? Lo está viendo. Ahorita con todos estos vemos que ahorita con la reforma fiscal, vemos también con todas estas intenciones también no solamente de México, a nivel global, las restricciones que se están teniendo, nuevamente estamos regresando al nacionalismo, en el sentido de que lo que se está haciendo en cada país se está haciendo bien, ¿no? Lo que se llama proteccionismo, y bueno, pues ahorita estamos otra vez regresando a las épocas de los 70, en donde se está impulsando lo hecho en México. Entonces, en ese sentido, el gobierno federal pues está impulsando nuevamente lo hecho en México, y bajo ese esquema, pues el gobierno mexicano debe de proteger lo producido en México, y en ese sentido, por eso también este 31 de diciembre, pues también arrancó con los nuevos aranceles hacia los que México no tenga tratados de libre comercio, y uno de ellos es los productos chinos, que ya sabemos que donde quiera están esos productos chinos, que son los que dominan a nivel global, ¿no? Y que lamentablemente el gobierno mexicano tiene que empezar a negociar con el gobierno chino, que sabemos que también el gobierno chino se tiene que sentar no solamente con México, con diferentes países, para empezar también a abrir su mercado, porque el país China es muy cerrado para aceptar otros mercados,
para poder invertir en su país. Sí, interesante. Esto que pones en la mesa sobre los aranceles son, digamos, leí un artículo muy interesante sobre el tiempo, más de 40 años de una apertura comercial hacia el mercado asiático, pues digamos que le pone una cerradura, una llave, doctor Julio. No sé de qué manera se viene para este 2026. Decía Jesús, pues tendría que haber mayor diálogo. Me parece que ese sería el camino que tendría que buscar la economía mexicana, digamos, las autoridades mexicanas y el gobierno chino. No sé si al gobierno chino le interese mucho hablar a dragón chino, doctor Julio. Gabriel, debo decirte con absoluta responsabilidad que México tiene un problema muy serio en materia de comercio exterior. Tiene un problema sistémico económico, un problema político internacional y un problema a nivel comercial. Su política hacendaria no es la más acertada, su política comercial no es la más idónea y la política arancelaria está tendiendo más a una imposición de Donald Trump. México quiere quedar bien con Donald Trump, quiere entregarle todo lo que le está pidiendo Donald Trump con la finalidad de revisar y suscribir y en su momento ratificar el Tratado de Libre Comercio. México depende de manera importante del comercio exterior con los Estados Unidos y con Canadá. Pero también hay que reconocer que China ha inundado con un tsunami sus mercancías en nuestro país. Si nos vamos a la industria automotriz, pues ahí vamos a revisar cuántas marcas de países del Pacífico asiático, y hablo desde chinas, japonesas, coreanas, que han inundado y que han desplazado la industria norteamericana y la industria, obviamente, europeas. No cabe duda que la competencia es desleal, no cabe duda que la balanza comercial está, obviamente, en condiciones no favorables para las economías de Estados Unidos y para la de México. Sin embargo, los acuerdos comerciales, yo esperaría que el secretario de Economía, que los expertos en materia comercial, en materia económica, en materia hacendaria, establezcan canales de diálogo, obviamente acuerdos comerciales que generen certeza, que generen confianza y sobre todo que establezcan reglas claras, donde se esté estableciendo un verdadero combate al contrabando, a la piratería, Gabriel, amable auditorio. Es un cáncer que la piratería de origen chino, que los productos fabricados de manera ilegal que entran a nuestro territorio nacional de manera definitiva, llamado contrabando, pues son réplicas, les llaman clones, que están afectando a todas las industrias, el calzado, la industria textil. Bueno, te quiero decir que ahora ya la industria tecnológica también ha sido víctima de la clonación, y si hablamos de nuestros artesanos, de nuestros productores mexicanos, de los productos hechos en México, son víctimas, porque no hay una política de protección que garantice certeza al productor mexicano. No hay una política de protección que garantice realmente al artesano, al productor originario, al artesano tradicional, sus productos para que puedan competir, para que puedan convivir en el comercio internacional. Desafortunadamente, los países del Pacífico asiático se han caracterizado en las últimas 3 décadas por ser de los que piratean, los que reproducen ilegalmente, desde guaraches hasta ropa en su mayor, yo diría, capacidad de inundar mercados y destruir industrias a nivel internacional, Gabriel. Así de preocupante está el contexto comercial para México. Habrá que imponer, obviamente, cuotas compensatorias, habrá que revisar los acuerdos comerciales, habrá que hacer un análisis muy serio, muy profundo, y en este análisis habrá que revisar la miscelánea fiscal 2026, que, obviamente, con el aumento de los aranceles, genera una tensión comercial con el país asiático, Gabriel. Y sobre todo aquí, ¿cuál va a ser el impacto? Entiendo que esta medida arancelaria es pues básicamente una presión de Washington, una presión del presidente Trump al gobierno mexicano, es la presión para
pues ir, digamos, construyendo un liderazgo, por llamarlo de alguna manera, hegemónico al continente americano. Ahora, Jesús, el impacto, ¿cuál podría ser que va a tener los aranceles en la economía mexicana? Hay quien plantea un posible alza de precios en los productos finales, en ciertos productos que tienen componentes chinos, sobre todo lo que tiene que ver con una industria automotriz que pues ha sido muy creciente en los últimos años en México. Hay inclusive ya algunas ensambladoras que utilizan componentes chinos y sin mencionar las marcas chinas que ya también están por acá. No sé qué impacto podría llegar a tener 13 marcas. Independientemente de las presiones de Washington. Jesús. Sí, mira, China ya era el segundo mayor socio comercial de México después de Estados Unidos, sin tener ningún tratado. Aquí lo que tiene que hacer el gobierno mexicano y lo que está haciendo y lo que está presionando el gobierno mexicano, y hecho esto también por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es proteger primero a los empleos mexicanos, o sea, esas inversiones que se están generando en México los tiene que proteger, y cómo los está protegiendo a través de estos aranceles y también a través de estas políticas de proteger el mercado mexicano. Número 2, sabemos que todo esto que está inundando no solamente a México, a nivel global, porque sabemos que toda esta tecnología que China tiene fue porque estas inversiones que está explotando China fueron inversiones americanas, que estas empresas que alguna vez estuvieron en China, esa tecnología que ellos de alguna manera tuvieron de Estados Unidos, la fueron perfeccionando y a tal grado que ahorita ya son independientes en algunas tecnologías y desarrollaron algo que nosotros deberíamos de copiar de alguna manera, de que aprovecharon esos tratados que hicieron con Estados Unidos, ¿no? Lo que Estados Unidos quiere es nuevamente tener un orden, y ese orden es que primero ellos, en el sentido de que eran sus fábricas, esas fábricas chinas. Lamentablemente Sí. China llegó, se abrió y empezó a distribuir, creó nuevas marcas, nuevos vehículos, también nuevas fábricas de textiles, y empezó a inundar todo el mercado, pero bajo el esquema de copias, ¿no? Como bien decía el doctor, y es lo que ya no le gustó a Estados Unidos, y empezó con toda esta guerra de aranceles, y que México está copiando, y no solamente México, todos los países, y ahí pues ya todos los gobiernos empezaron a proteger los mercados locales, que es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es empezar a negociar para que también productos mexicanos lleguen al mercado chino. Claro. Sí, claro. Tiene que haber una negociación. Ahora, no sé, doctor Julio, estamos hablando de que el 2026 arrancó fuerte el gobierno de los Estados Unidos con esto de Venezuela, pero se viene la renegociación del TEMEC. ¿Cómo va a llegar Estados Unidos con todo esto de Venezuela? ¿Cómo llega México a una renegociación del TEMEC, teniendo en cuenta esto que estamos comentando Jesús y las consecuencias que puede llegar a tener? Me imagino que como si llegara el gobierno de los Estados Unidos con una pistola en la mesa y a ponerse a negociar con todo esto que estamos viendo en Venezuela. Esta frase de que lo dijo y lo reitera el propio Marco Rubio: sí lo hicimos, se lo dijimos y lo hicimos. Doctor Julio. Gabriel, tienes toda la razón del mundo. El gobierno norteamericano llegará a negociar, a revisar el TEMEC bajo condiciones de ventaja, bajo condiciones de intimidación, amenaza y exigencias para que el gobierno mexicano tome acciones contundentes y empiece realmente a detener y a combatir a los cárteles de la delincuencia organizada, a los cárteles del fentanilo, al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, a los cárteles como la Barredora, que han sido señalados, vinculados incluso con funcionarios, con gobernantes y obviamente con legisladores de Morena.
No es extraño que el gobierno norteamericano, que Pam Bondi han señalado que pues esta operación del cártel de los soles, que obviamente el cártel que operaba desde Venezuela tenía vínculos con el cártel de Sinaloa y operaban lavando dinero y operaban con el tráfico de fentanilo y cocaína. No tengo la menor duda que amenazarán con temas de agua, con temas migratorios, con temas comerciales y con escenarios económico-financieros. No cabe duda que México llega en una desventaja total y absoluta, en total estado de indefensión. Algo tendrá que hacer la titular del Ejecutivo Federal, algo tendrá que hacer para dar una muestra de colaboración, una muestra de participación, no subordinación, pero obviamente ya hemos visto que las barbas del vecino han sido decapitadas, pues habría que echar a remojar las propias en México, y creo que Estados Unidos es pragmático, es capitalista, es un país pues que invade con fines económicos, y el interés de Venezuela no es restablecer la democracia, es acaparar la riqueza petrolera, es acaparar la inversión de capital y controlar a la nación venezolana. Sí. Estados Unidos no son buenas personas, son el policía del mundo, pero desafortunadamente estos gobiernos habían sido tomados también por gobiernos autoritarios, por gobiernos que violaban pues el Estado de Derecho, gobiernos que no respetaban resultados democráticos ni mucho menos electorales. Y bueno, con eso se justificó con la declaratoria de haber sido señalados como narcogobiernos, como aquellos gobiernos vinculados con grupos de la delincuencia organizada, con narcogobiernos particularmente, y con la clasificación que ha hecho Donald Trump del fentanilo como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como pues, grupos terroristas, están legitimadas sus acciones, que ciertamente son violatorias de tratados internacionales, que ciertamente violan el artículo 3º, pues obviamente de la ONU, y que en la carta internacional es transgredida, pero bueno, pues la ONU se queda calladita y el policía del mundo sigue haciendo lo mismo que hizo en el 89 en Panamá, sigue tomando el control de países por completo, sigue administrando las riquezas naturales, y México algo tendrá que hacer, ya lo señaló Donald Trump, es una amenaza clara, es una promesa de lo que podrían hacer, que ya lo hizo en Venezuela y podría llegar también a territorio nacional, violentando nuestra soberanía nacional. Gabriel. Muy bien, pues doctor Julio Jiménez Martínez, Jesús Rodríguez Zambriz, muchísimas gracias por arrancar esta semana con nosotros en esta mesa. Por supuesto que este tema va a seguir dando muchísimo debate en los próximos días, en las próximas semanas. Por cierto, ya veremos cómo vienen las pruebas con las que están acusando a Nicolás Maduro y a su esposa. Muchísimas gracias a ambos. Yo no me resta más que pedirle que se quede en la programación de Mega Noticias.